Buenas tardes a todos. Vamos a tener una sesión de riesgos geomorfológicos en áreas de montaña. Estamos en la sede del Club Alpino Madrileño. Aquí en la sede estamos presencialmente unos pocos amigos. Online también hay otros cuantos amigos. Y vamos a empezar. Primero agradecer a Javier de Marcos del Departamento de Geografía de la Complutense el hacer esta ponencia. Un día me dijo que quería colaborar con el club y contar cosas. Yo le dije, pues pon una fecha y cuando quieras. Y ha llegado el día. Y señalar que seguramente nos cuente cosas muy interesantes. Recuerdo que en la ponencia, en la charla que nos dé, nos va a enseñar cosas. Mantener el micrófono cerrado para que no se oigan cosas que no se quieren que se oigan, que a veces pueden ser molestas. Y sin más preámbulos, agradecer la asistencia tanto presencial como online y se pone ya el compañero Javier a contarnos. Espero que lo paséis bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues como ha dicho Santiago, hace ya un tiempo hablamos para poder hacer algunas cosas en común, aprovechando algunos conocimientos sobre montaña, la experiencia, tanto profesional, por una parte, al formar parte, ser profesor de la Universidad Complutense, como de la experiencia en montaña y de recorrer montañas y trabajar sobre ellas. Y a la vez cuando salgo por ahí, sobre todo desde que pertenezco al club, con gente del club, pues veo que hay un interés sobre muchos de los temas o de los aspectos relacionados, no solo con caminar o subir a un pico, sino con todo el entorno, el paisaje en general de la montaña. Con lo cual, bueno, pues aprovechando algunos trabajos realizados, otros cursos impartidos y demás, pues he hecho una especie de proyección que pretende ser divulgativa y para poner en conocimiento muchas cosas que yo creo que la mayoría o muchos de vosotros lo vais a conocer y vais a reconocer las formas. Igual no sabéis o no tenéis el nombre concreto, pero lo habréis visto bastantes veces en la montaña, os ha llamado la atención. Bien, pues con esto, bueno, sí que al final podemos hacer eh, las preguntas que consideréis, no durante la charla, porque si no se extiende quizá más de lo que quisieran que se extendiese, para que no se haga pesada, pero al final sin ningún problema. O cuando podamos coincidir también. Y al final también una propuesta os voy a realizar sin ningún tipo de compromiso, para aquellos que tengan ganas, pues poder también participar en estas cosas. Vale, pues sin más, empezamos con la presentación. Bueno, como el nombre quizá llama un poco la atención, los de riesgos, estamos quizá acostumbrados a un concepto mucho más amplio, riesgos naturales, que sería el más genérico de todos. Para muchos también llaman últimamente más como riesgos ambientales, también son muy conocidos como riesgos geológicos. Hay diferentes terminologías que se pueden utilizar. Yo he optado por riesgos geomorfológicos, primero porque es mi especialidad, la geomorfología, y porque es una disciplina que está consolidada y ahora explicaré los motivos para diferenciarlos de otros términos que utilizamos, pero tampoco mucho. Eso es lo que menos me importa. De acuerdo, simplemente era mostrar, bueno, un matiz sobre esto de riesgos geomorfológicos. Lo primero, poco hay que explicar qué son las áreas de montaña, pero bueno, desde el panel intergubernamental sobre cambio climático se están haciendo estudios y análisis sobre diferentes ámbitos geográficos que están siendo afectados por este cambio climático, cambio global que puede tener importancia muy significativa. Simplemente es un gráfico con las áreas de montaña y la trascendencia que tienen en la actualidad. En el año 2010 aproximadamente albergaba al 10% de la población mundial, unos 671 millones de personas, y la FAO estima que para el año 2050 se puede situar a cerca de casi los 1.000 millones, 844 millones de personas en estos ambientes. ¿Qué tienen estos ambientes? Que con el efecto del cambio global, lo que nos está dando es, primero, lo que estamos percibiendo, una disminución de los glaciares, de las masas glaciares, disminución también de la presencia de nieve y de los días de nieve, tanto el espesor como los días de nieve. Otro elemento muy importante
que es la degradación del permafrost. A muchos sé que os suena el concepto de permafrost, es el suelo helado, el suelo que está congelado. No se ve el hielo, pero el suelo está congelado tanto por la humedad como el agua que tiene. ¿Eso qué está ocurriendo? Que se está degradando con el calentamiento y eso está produciendo una serie de factores de riesgo muy importantes. Y se ha detectado recientemente que con estos cambios que se están produciendo, pues está aumentando la exposición no solo de las personas, sino también de infraestructuras, va a afectar al desarrollo y también al turismo, que es uno de los aspectos que la montaña está teniendo últimamente una gran repercusión, ¿no? La actividad turística en áreas de montaña, pero sobre todo porque puede afectar a esos millones de pobladores de las áreas de montaña. Aquí está representado, por una parte, si veis el color morado, que es importante, la trascendencia y el área afectada por permafrost, suelos helados. Que en montaña el suelo, el problema que hay es que tiene un componente vertical importante, que no está en posición horizontal, sino vertical, y eso tiene unas consecuencias de bastante riesgo. Vamos a ver ejemplos de ellos. Y en el color azul podemos ver el ámbito, la superficie afectado por glaciares en la actualidad en las diferentes partes del mundo. Pues como podemos ver, normalmente nos fijamos en los ámbitos glaciares, pero fijaros la trascendencia en todos los sitios que tiene el ámbito del permafrost. Entonces, la degradación del permafrost es una gran preocupación, sobre todo para determinados países, los más situados al norte y en áreas de montaña. Bien, bueno, es una introducción sobre la trascendencia que tiene. La otra palabra que he utilizado, la geomorfología. ¿Qué es la geomorfología? Pues la geomorfología es una disciplina que está ya muy consolidada. Consolidada, que tiene un cuerpo teórico sólido y un desarrollo aplicado bastante implementado ya. Tiene un amplio espectro académico y profesional. Yo soy geógrafo de formación, pero comparto diariamente con geólogos y con ingenieros. Y sobre todo dedicado a infraestructuras, obras públicas y demás. La geomorfología fundamental. ¿Qué es la geomorfología? Pues el resultado del relieve terrestre actual, la interacción de todos los elementos sobre la superficie, la parte más exterior del relieve terrestre. Hay partes internas, la parte externa, la radiación solar y las diferentes dinámicas que se establecen. Todo eso conforman y modelan el relieve de la superficie terrestre y entre ellos pues el relieve de las montañas. Por eso he preferido llamarle geomorfológico en este caso más que climático, geológico, natural, genérico, simplemente por esa cuestión. Cuando decía que tenía un desarrollo aplicado, está la cartografía geomorfológica. Está siendo fundamental para muchos estudios de ordenación del territorio. No quiero recordar el ejemplo que hemos tenido hace muy poco en Valencia, ¿no? Como la ocupación del territorio, más otra serie de cuestiones. En algunos casos estaba muy cantado el problema que podía darse a través de estos mapas geomorfológicos que lo que representan son las formas del terreno. Entonces, es un elemento importante, ¿no? A la hora de la planificación. Va por ahí las cosas. Dos pinceladas más sobre la geomorfología, sin ánimo de cansar, es que normalmente se estructura en tres grandes grupos, la geomorfología estructural, la climática y la dinámica. Esto que hace referencia, por lo que decía antes, la geomorfología estructural, es aquella que está muy relacionada con todos los aspectos tectónicos, fundamentalmente, y también con ámbitos litológicos. Y aquí os pongo un ejemplo muy característico que todos conocemos. El granito, los paisajes graníticos se diferencian nítidamente y además aquí tenemos la suerte de tener a media hora la Pedriza de Manzanares, un relieve característico. ¿Qué domina? La litología. Otro característico, los kársticos. Todas las zonas donde predominan la litología caliza. Las cuevas, los cañones, formas muy características. Bien. La otra gran ámbito o sección de la geomorfología, podríamos estructurarla en geomorfología climática, los grandes sistemas morfogenéticos que hay en la superficie terrestre. Y podemos ver los ámbitos glaciares, periglaciares, nivales, zonas áridas, zonas tropicales, que se caracterizan también por unos tipos de relieve muy característicos. Los desiertos, los tenemos. Las formaciones de dunas, las formaciones de desierto de rocas, con los nombres característicos
más técnicos de ER y de REG, por ejemplo, son también ámbitos muy claramente diferenciables. Y por último estaría la geomorfología dinámica, que analiza las fuerzas externas, esas que mencionaban antes, que actúan sobre esa superficie a través de una serie de agentes externos que provocan una serie de procesos morfogenéticos que hacen que pues los elementos en la superficie de la Tierra tengan actividad diferente. Entonces ahí está lo que normalmente se conoce como dinámica de vertientes o dinámicas de laderas. No tengo que explicarle a nadie qué es una vertiente o una ladera en un ámbito de montaña. Lo tenemos todo claro. Y es uno de los ámbitos donde nos vamos a centrar o donde vamos a entrar ahora con esta proyección. El otro concepto es el tema, lo que decía del término, riesgos geomorfológicos. No siempre está clara porque entran también factores meteorológicos, climáticos, hidrológicos, geológicos, biológicos, tecnológicos, antrópicos y sociales en ellos, en todo el tema de los riesgos, ¿de acuerdo? A veces se crea bastante confusión entre riesgos geomorfológicos de los riesgos geológicos. Muchas veces se entienden que es lo mismo. No hay gran diferencia y no me importa ni llamarles de una forma o de otra. Pero para matizarlo un poquito, los riesgos geológicos serían los que se originan fundamentalmente debido a la actuación de la dinámica en las profundidades de la Tierra, procesos endógenos fundamentalmente, relacionados con el vulcanismo, que todos hemos oído, o también con los terremotos o los sismos, ¿no? Estarían ahí. Los riesgos geomorfológicos, en este caso, yo los interpreto más aquellos que se originan a partir de esos procesos exógenos que hemos mencionado, que se originan cerca de la superficie terrestre y que siempre va a actuar el agua, seguro, el viento, el hielo y, fundamental, la gravedad. Ese sería el elemento clave, la gravedad. En la gravedad, las regiones con mayor potencial morfogenético derivado de la gravedad son aquellas donde se dan simultáneamente dos aspectos, desniveles y fuertes pendientes. ¿Qué tenemos? Áreas de montañas, conjugan desnivel y pendiente. Y además le añadimos altitud. Con lo cual ya se nos crea ahí un campo de acción interesante para lo que estamos hablando, para el tema de riesgos geomorfológicos. Bien, bueno, una explicación muy también rápida del concepto de riesgo que podemos ver a veces, diferenciarlo de peligro, vulnerabilidad, exposición. ¿De acuerdo? Bien, esto nos lleva a una serie de temas técnicos que tampoco es cuestión de entrar ahora en ello. El concepto de peligrosidad, que es uno que se utiliza también bastante, hace referencia a la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural adverso de cierta intensidad en un territorio y en un periodo de tiempo determinado. Es decir, todo lo que ocurre no es un factor de peligro o riesgo. Es cuando se da en unas magnitudes extraordinarias, ¿de acuerdo? Porque muchos de los procesos, bueno, todos los procesos son normales en áreas de montaña y en los demás sitios, ¿de acuerdo? Que llueva, que bajen los torrentes, que se muevan las laderas, no es una cosa excepcional en montaña, salvo cuando se da un evento de unas magnitudes extraordinarias, y eso es cuando se ocurre. Bueno, ¿cómo lo abordo para que sea un poco más didáctico, más fácil de entender? Lo que he realizado ha sido para hablar de los riesgos geomorfológicos, primero hablar de los procesos geomorfológicos en áreas de montaña. Y para ello he hecho como varios apartados. El primero de ellos serían aquellos procesos, ya no hablo de riesgo, de procesos, cosas que ocurren o lo que se ocasiona en ámbitos donde hay una dinámica glaciar. Y estamos acostumbrados de que los glaciares avanzan, tienen fusión, se producen desprendimientos en el interior de los glaciares, a veces muy violentos, colapsos. Bueno, es una dinámica normal en un glaciar. También lo relacionado con otro término un poco más difícil o menos conocido, la dinámica paraglaciar. ¿A qué hace referencia la literatura científica en este caso? A las áreas que se han sido recientemente deglaciadas, donde también se dan determinados procesos que se pueden acentuar por eso. Uno muy, muy frecuente es el tema de la descompresión, tanto de las paredes como del fondo glaciar. El peso y la opresión que genera un glaciar en los valles sobre las paredes o sobre el sustrato, pues por el que circula, al quitarlo, produce a veces esos procesos de descompresión que agilizan o
producen una serie de procesos determinados. Hay otros que están también relacionados con la dinámica periglaciar. Quizá ya os suena un poquito más o no mucho. Glaciar, paraglaciar, periglaciar. Paraglaciar, ya he dicho, área recientemente desglaciada. Periglaciar, en un sentido amplio, zonas en torno a los glaciares o donde no hay hielo en el sentido glaciar, pero sí que hay, lo que hemos dicho antes, permafrost, suelo congelado. ¿De acuerdo? Y se dan procesos de hielo y de hielo. Y hay periglaciares de diferentes tipos, pero es un ámbito muy presente en todas las áreas de montaña. El ámbito periglaciar o la dinámica periglaciar. El siguiente estarían estos procesos relacionados con la dinámica nival. Hay pocas cosas voy a decir, ¿no? Porque, bueno, tengo que explicar la permanencia de la nieve. ¿Qué ocurre? Pues en lo más característico, que pueden, procesos que pueden ocasionar situaciones de riesgo, los aludes. ¿De acuerdo? También hay los neveros, que no tienen por qué ser ningún elemento problemático, pero también nos diferencian diferentes dinámicas dentro de las montañas. Nosotros no tenemos glaciares aquí en la Sierra de Guadarrama, en el sistema central, pero estamos, aunque cada vez menos, acostumbrados a ver neveros. Y hasta hace poco yo estaba haciendo seguimiento de algún nevero que pasaba de un año a otro en Gredos, en sitios muy estratégicos, digamos, ¿no? Y que prácticamente ni se conocía, pero ahí permanecía el nevero de un año a otro. Desde hace unos años ya es muy difícil que pase de un año a otro. Pero sí que tenemos alguna dinámica relacionada con la nieve que es susceptible de un riesgo importante, los aludes. Algo diré sobre ellos. El otro gran apartado que quiero tratar es las dinámicas de laderas. Lo hemos visto, lo he anunciado antes. En una de las áreas de la geomorfología, una de las partes fundamentales de la estructura de la geomorfología. Aquí fundamentalmente hay dos tipos de procesos. Procesos que se producen con movimientos lentos, prácticamente imperceptibles. Y he traído algún ejemplo, pero vais a ver, aunque no lo seamos, no nos demos cuenta de él, la importancia y la trascendencia que tiene para algunas cosas. Técnicamente se llaman las geliflusiones o la rectación. Y otros que son movimientos rápidos, y estos sí son ya peligrosos, que son los desprendimientos, que conocemos todos por caída libre, los deslizamientos y los flujos, que parece que es todo lo mismo, pero es muy importante desde el punto de vista técnico diferenciarlos muy bien, porque cómo se desencadenan, cómo se producen, son muy distintos y eso es importante para conocerlo. Y también hablaré algo de la arrollada, que es importante, y lo meto dentro de dinámica de laderas y no dentro de la dinámica torrencial, porque no es en cauces ordenados, sino que es más libre por la superficie del terreno. Y por último, la dinámica torrencial. Los torrentes, canales de fuertes pendientes, pulsaciones de corriente numerosas importantes y que son las características de todos los arroyos o torrentes en las cabeceras de la montaña o en las grandes montañas, ¿no? Tienen estas características. Bueno, pues estos simplemente son procesos que se dan en estas dinámicas, los podemos diferenciar. Y algunos de ellos, cuando se dan con una entidad lo suficientemente extraordinaria, en un evento de la suficientemente importancia, se transforman en un riesgo. Bien. ¿Cómo se catalogan esto? Pues estos procesos que se dan en ámbitos geomorfológicos que están presentes en las montañas pueden incrementar la magnitud debido a factores climáticos, precipitación, la temperatura, geológicos, con terremotos, algún ejemplo citaré, erupciones volcánicas, antrópicos, uso del suelo, los incendios que dejan desprotegido las laderas, por ejemplo, de las montañas. Y normalmente para el análisis del proceso se toman una serie de aspectos para poder evaluarlos. Magnitud, frecuencia, duración, extensión, la velocidad del inicio, la dispersión espacial, el intervalo temporal en el que se producen. Bueno, pues todo eso nos permite comprobar de ser un proceso normal a ser un peligro como dinámica en una montaña o en un área determinada. Bueno, un aspecto importante es el volumen y el periodo en el que se producen estos procesos. En este gráfico se relacionan el periodo de tiempo de retorno en años en el que se van produciendo, de menos a más, y el volumen de material movilizado. Y aquí podemos ver, pues desde
el hielo, caídas de roca, los flujos, aluviones, avalanchas de hielo, avalanchas de roca, van aumentando de volumen, pero a la vez que aumentan de volumen vemos que también se van espaciando en el tiempo. Por eso muchas veces no hay constancia de que alguno de estos procesos con un carácter de riesgo se ha producido porque no se recuerda. Ha pasado un intervalo de tiempo que nadie lo recuerda. Pero en cambio sí que dejan testimonio en el relieve. Y eso es lo que nosotros podemos detectar. Y seguramente muchos de lo que voy a mostrar lo habéis visto cuando habéis salido a la montaña, o sois capaces de reconocerlo fácilmente. Nos dejan ese testigo, ¿vale? Bien, pues empezamos con ello. Los primeros que voy a empezar a hablar son en la dinámica glaciar y a la vez voy a tocar la paraglaciar, que viene muy asumido. Y en estos casos voy a mostrarlo con ejemplos muy concretos, muy gráficos, y también, está claro, he buscado los más espectaculares para que sea un poco, para que den un juego, ¿no? Es decir, que esto ocurre muy a menudo, sino que he buscado pues los que sean más representativos, ¿no? Bien. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos un glaciar. Este es el Nevado Hualcán, está en Huaraz, muy cerca del Huascarán. Como veis, es una pared impresionante, se puede apreciar claramente el glaciar, está suspendido, colgado. Fijaros el frente que tiene en la pared, ¿de acuerdo? Entonces tiene frentes glaciares empinados. ¿Qué ocurre aquí? Desprendimientos de masa de hielo pueden ser muy voluminosos. ¿Y qué hay debajo? Pues un lago. Un lago que es como consecuencia primero, de la fusión reciente, porque si conocéis, yo creo que muchos conocéis, habéis estado allí en la Cordillera Blanca, es la laguna 513, muy poco conocida comparada con otras. Las que tienen número, hay unas que tienen nombre y otras que tienen número. No sé qué versión, cuando habéis estado por allí, os han contado por qué se le da el número o por qué el nombre. El número se le da porque es posterior al inventario que se realizó de lagos. No tienen nombre porque entonces se le acuñó un número. Esto quiere decir que los frentes glaciares han retrocedido tanto en tan poco tiempo que hay lagunas que a principios de siglo pasado o un poco mediados principio no existían estas lagunas. Entonces les han dado el número. Entonces es la 513, está debajo de este, que está representada está represada por una morrena, que bueno, yo creo que todos sabemos lo que es una morrena, ¿no? El frente glaciar que hasta donde llegó en un momento determinado y dejó el material que iba empujando, ¿no? Como si fuera una máquina esta Bulldog, va empujando todo el material suelto que encuentra por medio y lo deja en los lados y en el frente. Pues este frente lo que hace es represa y se forma una laguna. ¿Qué ocurre? Si hay un desprendimiento importante de hielo o de rocas, o muchas veces en mezcla, cae la laguna. ¿Qué ocurre en la laguna? Pues que se forma un tsunami, como en los mares, exactamente igual. Y puede llegar a desbordar la morrena o incluso romper la morrena. En esos casos, ¿qué va a ocurrir? Se va a encauzar torrente abajo, curso fluvial abajo. Y aquí es un ejemplo que ha ocurrido en Nevado Hualcán, la laguna 513 tuvo un desborde y llegó hasta la ciudad de Carhuaz. Igual a alguno que ha estado por allí le suena el desprendimiento de la pared del Huascarán, que afectó a Yungay. Por allí. Eso fue como consecuencia de un terremoto, es distinto, por eso lo distingo. Ese sí que lo indicaría como un geológico, como un riesgo geológico, porque está provocado por un terremoto y lo marco más en estos riesgos geomorfológicos. Bien, pues esta es una gran preocupación y un gran problema de todas las áreas de la alta montaña actual en el mundo, tanto en el Himalaya, Karakorum, como en los Andes. Las lagunas, el desborde de las lagunas. Tanto es así que esta es la laguna 513, está aquí en una pequeña oquedad, represado, no se ve muy bien, por la morrena, y entonces lo que han hecho ha sido horadar y generar y hacer un túnel, un aliviadero, para que no alcance un volumen de riesgo de desborde muy importante ante ese riesgo. Fijaros dónde estaba el glaciar, el que he mostrado antes, pues es bastante frecuente el desprendimiento y que llegue a la laguna. Eso es un gran riesgo. Es un proceso normal el desprendimiento de los frentes glaciares, pero con esta magnitud suponen un riesgo y un riesgo importante cuando en la desembocadura del torrente hay una ciudad, como es el caso de Carhuaz.
Soluciones se están buscando, en otros sitios es más difícil. Pasó la onda de esta, pasó por... Aquí había una morrena que cerraba todo esto y la limpió toda entera. Se la llevó para abajo. Con lo cual no solo es agua, sino que es agua con todo el material morrénico, que también lo trataré un poquito más adelante. Bueno. Otros aspectos que hay, los volcanes activos con glaciares. La fusión rápida del hielo forma grandes coladas, grandes flujos. Cuando estos flujos de lodo se forman en los volcanes, se denominan con el nombre técnico de lahares, que es simplemente que se funde el hielo de una forma rápida y empieza a canalizarse por los diferentes cursos de agua que existen. Fijaros, es un mapa del Nevado del Ruiz, que yo creo que por la edad a todos nos sonará, ¿no? Sí. Bueno, algunos igual no, pero a la mayoría nos sonará. Pues este era el mapa de riesgos del Nevado del Ruiz. Fijaros con la erupción, piroclastos o demás, hasta dónde llega. Pero fijaros las líneas que salen desde la parte arriba, donde estaba el glaciar, fijaros cómo se extienden, canalizadas por los arroyos, por los cursos de agua que hay. Y aquí estaba la ciudad de Armero. Una fusión muy rápida del glaciar por una erupción volcánica supuso la fusión fuerte, rápida del glaciar y la devastación de la ciudad de Armero. Con lo cual es otro problema. ¿De acuerdo? Hubo muchos miles de muertos en Armero y sigue siendo frecuente. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en México en el volcán Popocatépetl y también, lo que pasa es que ya el glaciar ya ha desaparecido, ya es uno de los glaciares que he visto desaparecer, el glaciar del Popocatépetl, y cada año que íbamos a verlo, los canales, los torrentes tenían una morfología distinta, porque se estaban dando, el Popocatépetl está activo, la fusión del glaciar y estaba provocando estos lahares. Es otro ámbito, también ámbito de montaña y con glaciares. Otro que también se ha detectado más reciente, que no se conocía porque estaba un poco fuera del ámbito que afectaba a infraestructuras o a la población, han sido lo que se denominan con avance repentino del glaciar, repentino y rápido. Supongo que muchos en la actividad de montaña hemos tenido la oportunidad de caminar por un glaciar. Nos da la sensación de ser algo muy estable, bueno, estable con crampones y que no haya nieve que cubra las grietas, pero la superficie la pisas y no hay ningún problema, ¿no? Pues esto es un proceso que muy poco tiempo una parte del glaciar, de la lengua del glaciar, se desplaza a una velocidad muy significativa. ¿Eso qué va a ocasionar normalmente? Bueno, porque la superficie puede ser muy regular, bueno, una serie de factores que no tiene por qué suponer un riesgo, salvo cuando en los márgenes de ese glaciar, como es, fijaros la apariencia de este glaciar, que estaba en las fotos anteriores, y ahora veremos un vídeo a ver qué tal se aprecia en la pantalla de los que están viendo online, a qué velocidad se mueve, para que tengáis una percepción de ello. Cuando se da en un sitio, por ejemplo en este, el glaciar va por aquí, está en la morrena lateral y ese flujo rápido, ese avance repentino del glaciar en muy pocos días, lo que ocasionó fue el desprendimiento de la morrena lateral que cayó sobre, estos son una serie de establos y cabaña de pastores. No ocasionó ningún fallecido, pero sí que ninguna víctima, pero sí que pues, pudo afectarles y les llega a pillar en aquel momento. Y es este avance rápido del glaciar. Este es un glaciar, el del fondo es el monte McKinley, y es donde, fijaros en la parte superior, si se aprecia bien en la imagen, qué lisito, qué homogéneo está y todo, y a partir de un momento determinado veis que la fisonomía superficial del glaciar ha cambiado completamente. Y eso ha cambiado en muy poco tiempo. Aquí tengo recogido con una videocámara lenta el avance de ese frente del glaciar entre el 8 al 25 de mayo, 17 días, y avanzó en esos 17 días 340 metros. A ver si se puede apreciar, mirar qué velocidad lleva cuando... Bueno, lo normal es que el glaciar esté retrocediendo, pero de vez en cuando se dan estos procesos. Entonces está empujando toda la masa, todo el frente, todo el entorno, en un periodo que no es el habitual en un glaciar.
Fijaos también aquí en el frente, que hay algunas lagunitas y demás. Todo esto va empujando, algunas cosas hundiéndose y otras levantándose. Ha cambiado aquí, han desaparecido casi algunos de los lagos. Fijaros la velocidad que tiene. También es otro proceso de los que se han detectado recientemente como que puedan ser susceptibles para ello. Vale. Bueno, estas serían las principales para no profundizar mucho más en ellos y un poco citarlas. También quiero decir que a veces algunos atravesamos o acampamos o esto en glaciares y se pueden dar algunos de estos procesos, ¿no? La dinámica periglaciar, la presencia de el hielo y deshielo. No hay hielo continuo, sino que se producen a veces en ciclos diarios de hielo y deshielo. ¿Eso qué supone? El ensanchamiento, cuando el agua o la humedad se congela, aumenta el volumen. Todos lo conocemos, igual mucho, el factor que se llama la crioclastia, la ruptura de las rocas, porque el hielo, por la acción del hielo, ¿no? Que la astilla se mete en las discontinuidades, en las fisuras que tiene, se congela, aumenta el volumen y crack, la rompe, ¿no? Ese sería el ambiente periglaciar característico, o más conocido, y el otro es, en España, me refiero a nuestras latitudes, más al norte y en alta montaña, es la permanencia del suelo helado, en el ámbito periglaciar. Bueno, aquí tenemos una ladera de un valle de montaña, donde, si nos fijamos, pues es un afloramiento de roca, lo veis, un escarpe ahí rocoso y un talud de rocas, ¿no? Una pedrera, que llamaríamos normalmente. Si nos fijamos un poquito en detalle, aquí hay una cosa distinta y dentro, aquí vemos que vuelve a aflorar una cosa clara. Desde lejos igual lo que podemos confundir con la roca. Pues no es roca, esto es hielo. Este hielo está en el interior, está protegido primero de la fusión por la cubierta de derrubios que tiene, pero ante el aumento de la temperatura se va a producir el deshielo, va a penetrar en el interior y va a producir el deshielo de ese hielo que hay ahí. Y eso ya aquí se ve que ha provocado hasta una pequeña depresión. Bueno, es una ladera, no supone mucho riesgo, ¿de acuerdo? Es un proceso normal. En las áreas de montaña, en las áreas periglaciares. No sé si habéis oído alguno del concepto de glaciar rocoso, que tiene un nombre poco afortunado, porque glaciar nos suena todo con blanco, dinámica glaciar y demás. Pues no, los glaciares rocosos se dan en ámbitos periglaciares. No es que haya hielo, sino que el hielo es intersticial, está metido. Y si veis aquí en estas lenguas que aparecen por aquí, veis como cordoncitos. Son diferentes velocidades de avance del glaciar. ¿Por qué? Porque tiene hielo y se desplaza muy lentamente ladera abajo por gravedad. No supone ningún riesgo, salvo cuando se da en magnitudes extraordinarias. ¿De acuerdo? Fijaros aquí cómo está invadiendo hasta una zona forestal el glaciar. ¿De acuerdo? Bueno, es un proceso normal, pero ante determinadas magnitudes lo que puede alcanzar con ello. Es lento, previsible y evitable, ¿no? Otro que conocemos mucho más, las paredes, como decía, que tiene desnivel, ¿de acuerdo? Y pendiente, las montañas. Esto es Chamonix. Aquí tenemos una aguja de Chamonix y podemos ver la parte glaciar abajo y una parte de la pared que la tenemos aquí. Concretamente toda esta parte está aquí. Gelifracción, mucho para una gelifracción, demasiado para gelifracción. ¿Qué ocurre? Que muchas de estas, sobre todo se está viendo bastante en los Alpes, muchas de estas zonas, lo que se está produciendo es la degradación del permafrost. Está unida a parte de la roca por el hielo intersticial interno. Si eso se funde, pierde la cohesión. Si pierde la cohesión, actúa la gravedad. Este es poco conocido, pero si os pongo esta foto, la mayoría reconocemos, ¿no? El Dru. Esta es la foto que hice en el año 82. Pues esta es en no me acuerdo qué fecha del 2000. El mismo. Ha tenido dos ya. Hay un cambio, ¿no? Significativo. Fijaros el cambio significativo que hay. ¿Eso qué ha sido? Degradación del permafrost. El hielo interno en el interior de ellos. Pero aún es más llamativo si lo vemos en directo. No sé si alguien conoce el Chéngalo. El Chéngalo está en la zona del Pic Badil. Entonces, bueno, pues este fue en el año 2017, el Chéngalo, que ahora veremos en el vídeo, pues de repente se desprendió parte de la pared. Estaba avisado, se habían detectado ya movimientos, pero no se sabía en qué momento podía producir. Pues se produjo el 23 del 8 del 2013. Se movieron 3 millones de metros cúbicos
que cayó de la pared y se encauzó por un arroyo y llegó hasta una localidad. Aquí está la localidad que fue afectada y esta es la fisonomía que dejó tras pasar ese derrumbamiento por ahí. Pero si vemos... Mirar en el día, no es lluvia, no está lloviendo, es un día soleado. Y mirar cómo se desprende la pared, sin más. Y esto es cuando llega la colada al pueblo. Es una masa fangosa de toda la humedad que había ahí. 8 excursionistas desaparecieron. Y mirarlos, porque va muy encauzado. Ahí hubo suerte y estaba bastante encauzado. Pero si llega a abrirse, por el volumen que cae, pues el pueblo hubiera tenido más problemas. Pues esto es degradación del permafrost, calentamiento, sin más. Porque si os habéis fijado en el día, soleado. Ha ido acumulando calor, ha ido penetrando hacia el interior, el hielo que cohesionaba el interior de esta montaña se funde y la gravedad actúa. Nosotros en un proyecto europeo estuvimos perforando en la cumbre del Veleta para ver si había permafrost. En el interior no encontramos permafrost. Pero en cambio sí encontramos hielo fósil en el corral del Veleta. Que interpretamos que era la mayor parte de la pequeña edad del hielo. Bueno, que era en el siglo XVI, XVIII. Y otras vimos que también eran porque había sido desprendimiento de la pared que había tapado paquetes de nieve. Pero había un espesor de hielo importante que creemos que es la herencia de la pequeña edad del hielo. Pero en la pared no encontramos permafrost. Bien, el otro, la Nival. Bueno, está más conocida, los aludes, todos quizás por nuestra experiencia y precaución y formación en montaña somos capaces de entenderlo un poquito mejor, y las tipologías son muy diversas, hay toda una literatura y divulgación sobre ello, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, lo debemos conocer bastante. Es fácil, o relativamente fácil, reconocer las áreas de avalancha, donde se forman en las cabeceras, los canales por los que discurre y los fondos, los conos por donde se terminan depositando, ¿no? Es bastante característico la morfología que nos deja en el relieve un área afectada por aludes. He traído un poco de apoyo y puesto que estamos aquí en Madrid y tenemos al lado la Sierra de Guadarrama, un estudio del año 2014 de aludes de nieve en el macizo de Peñalara, de la Agencia Estatal de Meteorología. Pues una cartografía donde los aludes observados, ahí no recuerdo el periodo de tiempo, no sé si está puesto, sí, entre los años 2009 y 2013 en el área de Peñalara. No sé si se aprecian, ¿no?, los colores. Bueno, aquí tenéis marcado cerca de la laguna y fijaros que uno de ellos llegó hasta la altura del refugio del Zabala, que parece que no hay, pero ahí está. Bueno, todos conocemos las cornisas, ¿no?, de la zona de Peñalara, Dos Hermanas y demás. Y bueno, lo que se puede hacer con esto, pues eso, hacer también cartografía de riesgos del desencadenamiento de aludes. A partir de una serie de factores, pues se pueden estimar este riesgo que hay. Y tenemos desde muy bajo hasta muy alto. Y vemos todas las áreas, fijaros, que nos aparecen marcadas como riesgo de desencadenamiento de aludes. Bien. La otra parte otra de las dinámicas importantes en estos procesos geomorfológicos y que son también susceptibles de constituir por su magnitud riesgos son en la dinámica de laderas, en las vertientes de las montañas. Y ahí se diferencia normalmente desde la geomorfología dos tipos de movimientos: lentos, que como dices son muy despacito, o rápidos, que pueden ser muy rápidos y muy catastróficos.
Los movimientos lentos, y estamos acostumbrados, y seguro que más de uno va a reconocer formas que yo voy a poner aquí. No sé qué nombre les daréis, pero las vais a reconocer. Y bueno, lo que voy a intentar es explicarlo lo mejor que pueda para que entendáis ese proceso cuando vayáis a la sierra y lo veáis. Igual alguno lo conocéis de sobra, seguramente. Bien. Los movimientos lentos, gelifusión, solifusión, geli si aparece el hielo, soli si solo es agua, la rectación y rápidos. Bien. Bueno, aquí hay uno, la solifluxión. Yo no sé si estáis acostumbrados a ver estas figuritas en Dos Hermanas. ¿Sí? Las terracitas estas, las famosas terrazas, guirnaldas. Pues esto es debido a la solifluxión. ¿Esto cómo se produce? Es un movimiento muy lento, casi imperceptible, pero se produce. Yo lo he medido. Lo he medido a partir de poner una serie de testigos y he visto cómo se mueve y cómo avanzan estos frentes. Se empapa, simplemente se empapa, se convierte en un fango que con la acción de la pendiente simplemente se desliza muy lentamente y en masa. ¿Qué ocurre? Que hay una especie que es capaz de colonizarlo y sobrevivir al desplazamiento. Esta especie sobrevive al desplazamiento de la ladera poco a poco y son formando estos típicos lóbulos. A veces son como senderos también muy característicos cuando están muy continuados y la pendiente es menor, se dan como líneas, alineaciones que parecen, los franceses les llaman senderos de vaca, que parece que es un sitio por donde circulan las vacas. No circulan las vacas, es la movilidad del sustrato y da estas formaciones. Y también da esta otra. Esto lo tenemos al lado de la laguna grande, en la laguna de Peñalara. Subiendo justo a la izquierda tenemos está toda la ladera, esto es una morrena, la morrena del glaciar que hubo aquí en Peñalara, y hay una parte que alguien le ha pegado un bocado. Aquí lo tenemos, ¿no veis? Alguien se ha comido esto. No sé qué vaca es capaz de comérselo, porque tenemos todos los piornos y retamas por aquí y hay un sitio que no. Y además, fijaros, ¿qué hay aquí? Un nevero. Esto está dando diariamente procesos de fusión, congelación, fusión, congelación. ¿Qué quiere decir? Que está empapando todo su entorno. Con la pendiente... ¿Eso se le conoce como vejiga? No. ¿No? No. Ahora veremos las vejigas, es distinto. Esto en griego le llaman borjas. Esto es un nicho de solifluxión, un nicho y una colada de solifluxión. Pues simplemente la presencia de nieve, empapar el sustrato, hace que fluya. Se crea como una especie de nicho, una cucharada, como si te han dado una cucharada, y todo lo que falta aquí está aquí. Y se forman también como frentes, porque es muy lentamente como se mueven todas, pero en masa. ¿De acuerdo? Y son estas formas características que las vemos con mucha frecuencia por la sierra. Bueno, con frecuencia por la sierra. La sierra, que son los nichos y los lóbulos de solifluxión. A veces vamos andando por una laderita y encontramos como pequeños montículos a favor de la pendiente de vegetación, porque es capaz de moverse con vegetación herbácea. Arbustiva ya no. Si hay retama o piorno ya no actúa, pero si solo son herbáceas, sí que se moviliza esto, ¿de acuerdo? Y el otro proceso también muy conocido, que lo vais a ver, es rectación. No es en masa, esto parece que es igual que el anterior, pero por eso digo que a veces un pequeño detalle es muy importante para diferenciar qué proceso es el que lo ocasiona, y eso es determinante. Si recordáis, he dicho que aquí la presencia de vegetación arbustiva lo frena. Bueno, lo primero, ¿alguien ha visto esto en la sierra, en el suelo, alguna vez? Que son como columnas de hielo que hay en el suelo. Pues eso es la rectación. Esto se denomina pickrey. Ahora lo explico un poquito mejor. Es muy frecuente. El otro día en la Pedriza estaba lleno. Y tiene un factor de impacto muy importante. Ahora lo intentaré explicar si puedo. Y también, fijaros, este es el camino que va a Peñalara, a la laguna de Peñalara. ¿Os habéis fijado en los troncos de los pinos que aún están muy torcidos? Sí. Pues mirar, ¿por qué es? La vía del tren también. Es por la rectación. ¿De acuerdo? A veces no solo por hielo. Hay otra serie de procesos, pero voy a explicar solo el de hielo, que es el más llamativo. Tanto es así que, fijaros, aquí se representa, no sé si veis, como estratos de roca, ¿lo veis? Pues fijaros, es capaz de
doblarlos también en el interior. Mueve la parte más superficial del suelo. La parte más superficial. Por eso no llega a arrancar la vegetación arbórea, pero sí que la desplaza, es capaz de desplazarla. Bien. Bueno, aquí hay una foto, el otro día en La Pedriza, con montañeros habituales del entorno, ¿no? Supongo que conocéis a varios de ellos. Bueno, les dije, servirme de testigo o de escala para esto. El camino típico de La Pedriza o de cualquier sitio de la sierra, ¿no? Un pequeño arroyito a primera hora de la mañana, donde todo está en blanco. Está en blanco, pero si uno se fija en el suelo, esto está un poco raro, ¿no? Esto es por la mañana, cuando vamos. Temprano, no ha dado el sol, aún hace frío, bajo cero, toda la noche. Y esto es el camino donde ya está empezando a entrar el sol, el calor. Vemos que en los márgenes se mantiene la escarcha, la helada que ha habido y tenemos las huellas del día anterior ahí congeladas. Este suelo está helado superficialmente. Y luego cuando volvemos ya por la tarde, ya da el sol lleno, ya no está un suelo duro, que es barro. ¿Sí o no? Lo vemos todo barro. Pues es el mismo sitio, bueno, sitios muy parecidos, de lo mismo. Cuando ha hecho frío por la noche, se ha congelado la humedad que hay en el suelo. Cuando llega el sol, se descongela. Y esto puede ocurrir todos los días, a lo largo de un periodo de varias semanas o de varios meses. ¿Esto qué ocasiona? El levantamiento de unos poquitos centímetros del suelo. Muy poquito, milímetros o centímetros del suelo. Aquí lo tenemos, ¿lo veis? Un poquito más en detalle. Un poquito más en detalle. Y si vemos, es esto, en detalle son agujas de hielo. Pero no es agua, es la humedad, agua libre, es humedad, la humedad que tiene el suelo. Se congela y crece perpendicular al suelo. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Y esto qué va a ocurrir? Bueno, ¿qué trascendencia puede tener? Pues que es capaz de movilizar una gran cantidad de material de forma individual. Porque cuando se va a fundir esto, que va a ser a mediodía, todas estas partículas que están aquí no vuelven a su sitio, sino que avanzan en función de la pendiente ladera abajo. Consecuencia, se ensanchan los caminos. Provocamos una fuerte erosión. Donde hay vegetación no tenemos rectación, no hay pickrey, no hay agujas de hielo. Luego, cada vez que vamos andando y pisamos fuera de estos caminos, lo que estamos haciendo es matando la vegetación y fomentando el proceso de erosión. Y eso se aprecia muchísimo en La Pedriza de Manzanares. Un proceso normal que con la ayuda nuestra estamos contribuyendo y luego entran ya la arrollada de cuando llueve fuerte, cuando hay una fuerte tormenta, incrementando todo el proceso. Genera una gran erosión en las vertientes, en los bordes de los caminos. Es la rectación. Lento y casi insignificante, casi desapercibido, pero tiene una gran trascendencia cuando es muy pisoteado, como está ocurriendo ahora en la Sierra de Madrid, ¿no? Bien, y el otro serían los movimientos rápidos, que serían los desprendimientos, los deslizamientos y los flujos. Se han hecho una serie de caracterizaciones, de inventariado, de típicas formas, procesos y demás. Bueno, desde las simples caídas, cuando se descohesiona de la pared, la propia gravedad lo que hace es que cae ladera abajo. Puede ser partícula a partícula o a veces más grande. Lo normal es que estén asistidos por algún otro elemento. Normalmente es el agua, ¿de acuerdo? El agua, la humedad, tiene un factor importante. Y esto, bueno, pues son simplemente casi por caída libre. Pero otros no, sufren un desplazamiento, un deslizamiento a lo largo de la ladera. Pero no como los anteriores, porque están empapados el agua. Es un desplazamiento o de rocas o de tierra. Deslizamientos de rocas o de tierra. Y tienen unas magnitudes enormes. Y son también relativamente fáciles de reconocer, porque siempre tienen un escarpe, la ladera era como la tenéis aquí, y lo que apreciamos ahora es esto. Se parecía a ese nicho que hemos visto antes de solifusión, pero no tiene mucho que ver, ¿de acuerdo? ¿Qué ha ocurrido? Ha habido un deslizamiento, ha habido una superficie de despegue que ha hecho, normalmente motivado casi siempre por incorporación de agua, no demasiada, algo de agua, que junto a la pendiente y las características del material hace que se deslice ladera abajo. Y este sí que puede tener ya
una velocidad intermedia. Normalmente no causa peligro a las personas, pero sí a las infraestructuras. Y se suele provocar un escarpe, un cuerpo del desplazamiento y desborda el área. Lo tenemos aquí, todo el pie, la parte exterior. Tiene elementos muy característicos para distinguirlo, incluso para prever su posible funcionamiento. Si he puesto aquí, hay un detalle aquí que aparecen unas grietecitas, ¿no lo veis aquí con unas discontinuidades? Pues esto es la cabecera. El deslizamiento empieza aquí, pero antes está con, ¿veis? Con una especie de escalonamientos. Son fisuras de distensión que se han provocado por ese desplazamiento o que nos está indicando que puede haber un deslizamiento. Y también en el interior hay otra, y aquí tenemos en otro, como en el interior, también se producen de mover todo ese material. Serán los deslizamientos de tierras, deslizamientos rotacionales y también los podemos caracterizar o medir con un montón de parámetros que nos permiten ubicarlo, catalogarlo, identificarlo muy bien y también saber las características de cómo se ha desencadenado. He traído aquí uno que también igual muchos conocéis, esta es la zona del Canilló. Y aquí fijaros, si nos vemos, bueno, pues no nos puede llamar, a la mayoría igual, no le llama mucho la atención, pues una montaña, una especie ahí de valle, una cosa, no. Esto es un macrodeslizamiento. Todo eso se ha deslizado. ¿Cuándo? Hace miles de años. ¿De acuerdo? Tanto es así que fijaros lo que hay encima. Pero esto es un macrodeslizamiento donde tenemos todas las características. El escarpe, el cuerpo, las grietas de aquí ya no se reconocen y el pie que desborda completamente la ladera y el valle que teníamos, ¿no? Pero fijaros la magnitud que puede alcanzar. Bien. Hay otro tipo, y este está aquí cerca en el río Lozoya, en el Pontón de Olaliva. A veces la propia estructura de las rocas, porque no es estratificada porque no son rocas estratificadas, pero la propia disposición de la roca favorece que ante por ejemplo, el zapamiento que ha hecho esta carretera, todo este panel rocoso se haya venido abajo. Bueno, nosotros los diferenciamos entre deslizamientos rotacionales y deslizamiento traslacional. Afecta mucho más territorio, gran cantidad más de tierra y esto casi siempre afecta a tipos de roca. Son muchos de los que vemos a veces que ocurren en estas caídas que salen en los vídeos, ¿no? Que cruzan carreteras, bueno, están entre unos y otros, suelen ser bastante rápidos y también causados por infiltración de agua que provoca este plano de deslizamiento por el que se va a mover todo este material. A favor, porque tenemos la estructura de la roca, la disposición de la roca a favor de la pendiente, entonces facilita mucho el movimiento. Bien. Sería este un ejemplo para poder identificarlo. Y este sería un flujo esos de tierra que he traído aquí un vídeo, si se puede ver, esos son en 3 días, fijaros cómo se mueve. No causa, en 3 días te da tiempo a irte ahí de sobra, ¿de acuerdo? Pero sí que te puede afectar a las infraestructuras. No solo ha obturado una carretera, sino que prácticamente ha desbancado todo, ha descalzado a unas viviendas que había ahí. Y esto es también bastante frecuente y en el entorno de Madrid hay muchas urbanizaciones que están en sitios que cuidado con ella. Y es simplemente este proceso que os he dicho, el deslizamiento rotacional. Bien, ahora nos metemos con las vejigas, que me has preguntado antes. Las vejigas son flujos, no son deslizamientos, están catalogados más como flujos o coladas de derrubios, mueven gran cantidad de material. Técnicamente se conoce con el nombre de debris flow, aunque nosotros los conocemos mucho más por vejigas, que no sé si alguien ha estado por la zona de la Najarra, hay un arroyo que se llama La Vejiga. Y de vez en cuando pasa, ve que aquello se ha movido, ¿no? Pues esa es una característica. Bueno, pues aquí tenemos. Pueden estar encauzados o no, pero en algún momento pueden romper hasta el cauce y discurrir libremente por la ladera. Forman estas características morfologías de un canal por donde se han causado un flujo que ha surgido muchas veces como consecuencia de fusiones nivales, rápidas por calentamiento o también porque ha habido precipitaciones intensas y ha fundido la nieve aparte del agua que ha caído y desplazan gran cantidad de material, no de agua, de sedimentos hasta la parte de abajo. Y esto es muy común, por ejemplo, en Gredos. Y bueno, en Pirineo y en muchos sitios. Magnitudes muy pequeñas. Aquí tenemos uno. Fijaros por dónde ha venido y cómo ha invadido todo el valle.
una vejiga de estas características. La morfología también la distinguimos muy fácilmente. Tiene un área de cabecera que suele ser un nicho que se ha creado con unos escarpes donde falta todo el material que ha sido acarreado o bien por un cauce preexistente o estos flujos no tienen problemas, se abren sus propios cauces. Se generan, tienen tal capacidad erosiva que genera un propio cauce. ¿Cómo? Porque también tiene la facilidad de ir evacuando material en los lados. Y forman estas características, muritos, no sé si veis aquí que están como muy bien enmarcados, forman unos muritos muy característicos, a ver si se va el ratón, en sus lados. Y normalmente también, si no se meten en algún arroyo más importante, suelen formar unos lóbulos finales, con lo cual todo el material movido en todo el recorrido lo va dejando a lo largo del canal y al final de la colada o del flujo, ¿no? Bien, pues mirar este que es espectacular. Un arroyo, ¿no? ¿Cómo lo veis, este arroyo? ¿Lo cruzaríais tranquilamente? Tiene cierta dificultad, ¿no? Tiene cierta dificultad. Ahí los guías están echando una mano, ¿no? Bueno, lo he cogido de internet, bueno, cuenta aquí un poquito lo que hay, ¿no? Uno de los guías está un poquito ahí atenta. No, yo lo veo menos atento de lo que debería, pero bueno. Sí, sí. Ahora empieza a decir, uy, ¿qué pasa aquí? Uy, ¿qué ocurre aquí? Uy, ¿qué ocurre? ¡Guarda, guarda, 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 guarda! Y no se ve nada, ¿no? ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! Sí, sí. Fijaros lo que hay a los alrededores. Mirad, ¿veis? ¿Os acordáis de los muros que os decía? Material, mirar este material, pues de uno mucho más grande que fijaros hasta dónde ha llegado. Y mirar ahí las marcas de otros. Un paseíto por la montaña. El ruido. Hombre, es que tenía que haber uno arriba. Lo suyo es que uno se hubiera puesto aquí arriba para controlarlo, no tan... Se han salvado por los pelos. Bueno, pues esto es un flujo de rubios, una colada o el resultado de una vejiga. Vista en directo. Asusta, ¿eh? Bueno, pero eso aquí no nos va a ocurrir, ¿no? ¿Eh? ¿Eso aquí nos va a ocurrir o no? Esto es en la Aconcagua, aquí no llega, seguro, ¿no? Bueno. ¿Os fijáis hay algo? La nieve, ¿y qué pasa ahí? Al entorno de la nieve. Mirad todo lo que hay por aquí. Todo ese material que hay suelto por la ladera y mirar a una pradera donde un amigo nuestro muy conocido tiene costumbre de vivaquear. Por aquí hay una persona, aquí está, aquí hay uno, aquí hay otro. Mirar todo lo que hay aquí. Aquí no tenemos el arroyo, este es el arroyo, el arroyo normal, pero mirar dónde está, de donde se ha producido el movimiento, donde se ha producido la vejiga, no está en el arroyo, ha generado su sitio nuevo. Pues esto es en Peñalara, entre febrero y marzo del 2020. Pequeñito, unas dimensiones muy pequeñas, se ha quedado ahí mismo, ¿no? Pero también. Y el arroyo de la vejiga en la Najarra, hace pocos años también, yo lo he encontrado todo removido de otra vejiga que se formó, ¿de acuerdo? Y si miramos las morrenas de Gredos, del Pinar, no es que las hayan arañado gigantes, pero está llena de surcos y todos son muchos de ellos también de vejigas de este tipo. Y las laderas de Gredos también. Bueno, interesa identificarlos porque a nosotros nos ayuda a ver lugares susceptibles que se puedan ocurrir.
¿Qué ocurrió entre febrero y marzo? Hubo una nevada bastante importante, aquí hay vestigios de ella, esta es posterior, y además busqué los datos y unos días después llovió bastante. Entonces se produjo un aumento de temperatura, fusión nival, con precipitaciones. Fijaros, se empapó el suelo. ¿Esto qué ocurre? El sustrato se sobresatura de agua. ¿Y qué pasa a una vejiga cuando la llenas de agua? Que explota. Pues explota. Hablando con un cabrero de Gredos que le pasó uno al lado de su choza, era como si hubiera estrellado un avión, el ruido que provocó. ¿No? En la Albarea, en la Garganta Blanca, nos contó. Y era que y bajó todo el torrente al lado de su choza de allí. Y literalmente explota la ladera y se encauza para abajo. Y no por el río, que está al margen del río. En lugares donde las características del suelo permiten esa sobresaturación. Bueno, ya lo hemos visto. Mirad, esta es una foto de Gredos. Esto es en la Garganta de la Vega, creo recordar. Si no está puesto, es una fotografía aérea del año 2017. Mirad, aquí vemos algunos, ¿no veis? Algunas vejigas. Y esta es del 2020. Pues entre el 17 y el 2020 se formó una aquí también. Esta la hemos podido localizar por fotografía aérea, pero porque previamente habíamos pasado por allí y nos habíamos encontrado esto en una de las excursiones que hicimos. Y aquí está el área donde se produjo la sobresaturación, que es una pedrera, y pues de repente estalló y se encauzó ladera abajo hasta el fondo del llano. Y veis, fijaros, qué bien enmarcado está, tú hasta varias trayectorias, o se pueden dar en diferentes épocas. Bien, pues estas son los que a algunos os suenan como las vejigas, es este tipo de proceso. Bueno, son muy espectaculares, muy llamativas, no muy frecuentes, muy aisladas, en sitios muy remotos. Bueno, casi una llegó al Arenal en Gredos, pero bueno, que hay que tenerlas en cuenta porque por ahí están. Aquí no son muy así, pero ahí están, ¿no? Y lo otro que hablaba era de lo de la arrollada. Pues todos igual conocemos el concepto de cárcava, ¿no? Las cárcavas, que son zonas como muy encajadas, muy estrechas, muy inestables, pero que generan ese tipo de procesos. Aquí lo tenemos. Eso es aquí, creo que esto es por la zona del Duratón, creo recordar, que es unas cárcavas preciosas. Y también conocéis, supongo, las de Patones, todo el mundo, ¿no? A ver si habéis visto alguna vez. Pues una erosión muy fuerte debido al discurrir de agua que ya no admite más el suelo por la superficie. Y lo que tiene es una gran capacidad de erosión y de inestabilidad de las laderas. Bueno, pues puntualmente no ocurre nada, pero claro, en paisajes grandes se conocen como los backlands o tierras malas. Son zonas de muy escasa productividad, con muchos problemas de estabilidad y que, bueno, causan procesos. Pues esto, por ejemplo, aguas arriba de un embalse supone la inutilización casi del embalse porque lo va a rellenar en muy pocos años. No es un riesgo importante, pero sí que causa también problemas para infraestructuras o elementos así. Bien. Y por último, la dinámica torrencial, que también conocemos y ahí lamentablemente conocemos algunos de los ejemplos muy devastadores que hemos sufrido también aquí y concretamente en áreas de montaña. Aquí hay algunos típicos torrentes de montaña muy encajados, normalmente con poca agua, puede haber material suelto, no puede haber, bueno, hay aquí, ¿no? Y también conocemos algunos resultados a la salida de ellos, estos grandes conos aluviales o torrenciales donde hay una gran cantidad de material. ¿Qué ocurre? Si hay unas fuertes precipitaciones, se van a encauzar rápidamente por aquí y suelen provocar flujos muy intensos, muy importantes. Que si no hay nada, pues no pasa nada porque te dejan los material acarreado al valle cuando lleguen, ¿no? Pero tenemos el desgraciado tema del camping de las nieves, si os acordáis. Todos. Pues aquí tenemos esta pequeña cuenca torrencial que además, como ya sabían que esto ocurría, la habían represado con pequeñas, mira, aquí tenéis, con pequeñas presas, y además es material muy suelto porque es material morrénico. Ya había evidencias de que este torrente funcionaba de esta forma catastrófica porque ya había cortado la carretera en alguna ocasión a principios del siglo. Aún así, pues como era un sitio muy llanito y demás, pues ubicó un camping, el camping de las nieves. Pues en un evento extraordinario de precipitaciones lo que hizo fue
no solo el material que había suelto, morrénico y demás, sino que incorporó al flujo todas las presas. Sí que se ven varias, se ve aquí una, no sé si se ve aquí otra rota, pues todas las incorporó al flujo, y de cortar la carretera, como ocurrió a principios del siglo XX, el resultado fue que arrasó con todo un camping, cuando había lleno de gente, ¿no? Que tuvo bastantes víctimas. Con lo cual es un evento, un proceso que ocurre, el torrencial, pero hay que tener cuidado también donde se ubican las cosas, porque aunque no nos acordemos, porque fue muy al principio de siglo, pues nos puede ocurrir. Y las evidencias en el relieve, las evidencias geomorfológicas, nos pueden ayudar a detectar esto. Bueno, el problema de esto es que ya habían sido avisados que esto ocurría en este sitio que pusieron el camping. Lo que pasa es que no se hizo mucho caso. Bien, pues con esto yo termino. Ahora podría hacer un buen examen, porque aquí tenemos un montón de estos procesos, a ver cuántos sois capaces de decirme, pero no lo voy a hacer, está claro. Simplemente ahí lo dejo, pero mirar qué cantidad de cositas por aquí hay, que si nos ponemos a marcar, seguro que reconocemos más de uno de lo que os he mencionado. Pero antes de acabar, sí que quería un par de cosas. La primera, invitar a todos, ya que es un club de montaña y tenía ganas de hacerlo desde hace tiempo, y muchos salimos muy frecuentemente a la montaña y a muchas montañas por toda España y por todos los sitios, es colaborar a hacer un inventario de eventos geomorfológicos similares a los expuestos y detectados en las actividades que realicéis. ¿Cómo? Registrándolo con una foto y tomando las coordenadas. Si eso me lo mandáis, yo me comprometo a indagar un poco, a ver qué es, y hacer en Google Earth, por ejemplo, que tenemos todos accesos a él, un inventario de todos estos elementos que podáis, que os llamen la atención. Y bueno, así he descubierto unos cuantos. A mí me sirve, porque me sirve para el inventario y ver zonas donde hay sitios que no voy a visitar, y como sé que a muchos de vosotros también os atraen y os llaman la atención, porque cuando he ido como otros a la montaña lo hemos estado hablando, pues podemos hacer ese inventario. Para eso dejaré el correo electrónico. Y lo único, si hay la posibilidad de realizar otra actividad como esta, distinta, que es ver en imágenes 3D formas del relieve, identificarlas e interpretar formas del relieve. Lo bueno es que en esa pantalla los veríamos en 3D. Y tengo un inventario de formas muy características del relieve español, sobre todo, de que lo podemos localizar para que la veamos en 3D. Lo único es que si la hacemos, tenéis que traer estas gafitas, que igual tenéis por casa. ¿Tenéis alguno de estas gafitas por casa? Sí, las de colorines. Pues las de colorines, si los traemos, veréis que es muy espectacular. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues eso es todo por ahora. Gracias. Hemos tenido la charla. Si alguno quisiera preguntar algo. Yo, Javier, Dime, sí. hace muchos años, más de 30 años, ya he oído hablar de la teoría de Gaia, que supongo que todos conoceréis, o sea, someramente, ¿no? Gaia es la Tierra, pero como un ser vivo, ¿no? Un ser vivo geológico. No responde ni al mundo animal ni al vegetal, ¿no? Entonces, viendo las tectónicas de placas, viendo todo esto que nos has estado contando estupendamente, de cómo la superficie de las montañas, sobre todo, pues el planeta en general, tiene su vida propia, sus movimientos para arriba, para abajo. ¿En qué medida no has pensado alguna vez que efectivamente Gaia existe? Es un ser vivo, lo pasa es que con otras dimensiones de tiempo completamente diferentes a las que conocemos nosotros, ¿no? No te lo has planteado. Ni me lo he planteado. Analizo los procesos que hay, intento buscar desde el punto de vista científico. Desde el punto científico, claro. Y nada más. Y el otro ya roza un poco la mitología. Casi, ¿no? Sí, no, yo lo analizo estrictamente científico. Lo que no soy capaz de explicar... No, por ejemplo, en el caso del vulcanismo, de pronto la Tierra, pues de 1500, 3000, 4000 kilómetros, pues tiene una diarrea y la saca por arriba. O sea, eso ha ocurrido siempre. Los seres vivos tenemos nuestros problemas digestivos, ¿no? Es una dinámica. Hay muchos elementos que se pueden establecer paralelismo, sin duda alguna. ¿no? Hay cierta tendencia a todo, como a buscar algo como muy... A personificar. A personificarlo, muy antrópico. Todo el centro es la persona y todo lo tenemos que asemejar a los mismos. Como digo, son procesos normales, naturales. Lo único que ocurre es que se dan en una magnitud excepcional, que muchas veces contribuimos bastante a ello, a esa magnitud, ¿de acuerdo?
Entonces, ese es el problema que tenemos, pero son procesos normales, digamos, normalmente. Y lo que simplemente es eso, ir analizándolos, estudiándolos poco a poco, cada vez conocerlos un poco más, identificarlos para tener cuidado. Pues, por ejemplo, lo que hemos visto de la Concagua, y si yo ahí voy y pongo una persona arriba del todo para que esté atento, porque es que hay un montón de evidencias Claro. de que por ahí pasan, y fijaros lo que pasa, el tren que pasa, ¿no? La locomotora. Eso ¿Qué pasa, no? Te tritura como... Y esos son muy llamativos, pero a mí me gusta hacer hincapié en algo que es mucho más cotidiano, lo que os decía de la rectación. Cada vez que vamos por la sierra y nos salimos del camino, estamos contribuyendo a erosionarla, que no estoy llamando la atención a nadie, ¿eh? Y una vez se me ocurrió decirle a una chica, oye, ¿por qué no vas por el camino? Porque te dices que está muy duro y tengo los pies muy mal. Digo, bueno, vale. Pues no te digo nada, pero claro, ahora vamos muchas personas, entonces cuando te sales del, oye, que no me quiero manchar de barro, me voy aquí a la praderita, pues esa pradera dentro de unos años ya tenemos ahí un surco y ya no digo nada, cuando llegue el verano, venga la lluvia torrencial y se empieza a canalizar por ahí, te abre una brecha inmediatamente, ¿no? Entonces, bueno, pues son pequeñas cosas que las podemos ir viendo y como montañeros a mí no solo por el interés científico, sino como montañero me interesa y eso, ¿no? Y, por ejemplo, lo de la vejiga esta que hemos visto ahí en la Hoya del Berzal, que está justo debajo de Peñalara, por la laguna del Operante, por ahí, por ahí abajo, pues fue haciendo una excursión con un grupo de aquí, del club, que Nacho decía, Nacho Lorente dice, yo aquí he vivaqueado muchas veces, dice, uy, pero esto está raro. Porque si no, te vas andando tranquilamente y digo, ¿qué ves de raro? Dice, esto no estaba así. Dije, no estaba así, vamos a ver qué hay. Y ya nos metimos ahí y digo, ¿qué ha pasado aquí? Entonces ya empecé a dar una vuelta por allí y dije, ¿esto es una vejiga? Y se había en el año de 2020. Sí, tal vez la más conocida es la de la Najarra. La de la Najarra. Pero esta también sí. Esta no la conocía nadie. Se lo dije a los del parque y no sabían nada. Pasé hace bien poco por ahí. ¿Y la visteis? No. Pasa desapercibida. Sacado, pero no lo, como... lo del parque no lo sabían. De hecho, yo les envié una pequeña nota al blog científico que tienen con la formación de una vejiga en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, para que tuvieran constancia de ella, porque pasa muy desapercibida. Muy pequeña entidad, no tiene ninguna causa, pero te digo, hace unos años estuve viendo una en Gredos, en el sur de Gredos, que llegó a las primeras prados del Arenal. En el sur de Gredos. En el sur de Gredos se producen con relativa frecuencia, ¿eh? Y sobre todo cuando empieza a llover mucho, septiembre, octubre, noviembre, en diciembre y enero hay un peligro tremendo de vejigas. Pero todas las que he detectado están entre diciembre y enero, actuales, ¿eh? Y algunas, hablando con el cabrero, que le pasó al lado por la noche la vejiga. Y otras que las he visto yo. Una que cortó enguisando la salida hacia Candelera por la parte de alta, también fue el 31 de diciembre, creo. Con respecto a los Badlands, yo el más espectacular que he visto ahora está en Guadix, en Granada, al sur de Guadix. Son espectaculares, pero vamos, 100% los conocerás, supongo, ¿no? Sí. Y en toda la zona de depresión del Ebro, Zaragoza y por ahí también hay unos sitios. Es que están muy asociados también a determinadas formaciones geológicas. Entonces, la geología juega un papel y en otros casos también la climatología, la pendiente, otra serie de factores, pero algunos están muy asociados con el tema este. Has hablado de los mapas de riesgo para aludes. Sí. ¿Hay otro tipo de mapas para los otros fenómenos? Sí, también se pueden hacer. Pero se pueden hacer. Los más comunes son los de aludes. Bueno, porque como afectan mucho a estaciones de esquí, a sitios que hay muy transitado por la gente, sí que hay. Ahora, hace poco he visto también uno muy nuevo, creo que ha sido para Sierra Nevada. Del Pirineo hay muchos, hay también bastante. Es que causan todos los años muertos, los aludes. En Gredos también hay mapas de aludes de Gredos, que también ha habido accidentes mortales en Gredos por aludes. Otros fenómenos, por ser menos frecuentes, no es que son muy pocos. No tienen la misma frecuencia. Quizá algunos tienen magnitudes grandes, pero muy puntuales. Y normalmente en nuestra área queda muy lejos de las áreas que puedan afectar a infraestructuras ganaderas o algo así. Pero en otros países, esto de las coladas o deslizamientos, bueno, lo estamos viendo todos los días. Sobre todo en los países con carácter más tropical, con precipitaciones muy intensas, la gente ocupa laderas de montaña, está en sitios alucinantes. Bueno, en el ejemplo que os contaba del Popocatépetl, en la salida de la canal principal de desagüe de los Lajares, había una casa. Y dije, esta casa, es que esto es...
y otros al borde. Y unos habían puesto para protegerle una serie de piedras, pero grandes. Digo, cuando venga a lajar, la piedra te la va a echar encima, o sea que no hay ninguna defensa, ¿no? La única defensa es irte de ahí. Eso me recuerda, aunque es otra cosa distinta, lo de la Dana Sí. en Valencia, ¿no? Que se construye donde... Sí, hay un censo, de hecho, de casas construidas en zonas susceptibles de inundación en Sí. Levante, de más de, no sé si de una burrada, pero son más de 30.000 casas que están en peligro potencial. O sea, que De están en inundación, peligro, pero también por aquí cerca de serán Madrid. arrasadas. Yo En no lo Levante, en Levante. Sí, sí, sí. No, en muchos sitios. Desde Cataluña hasta Almería. Exacto. Es que el nombre de Rambla. Exacto. La Rambla ya no lo dice, pero ¿qué pasa? ¿Cuándo pasa ahí agua? Nunca. Bueno, nunca no. Cuando pasa, cuidado. Y si nos fijamos en las Ramblas, polideportivos, instalaciones públicas, y si nos fijamos en los camping, en los márgenes de los ríos, en los conos. Yo cada vez que voy a un camping ya hago un inventario de qué tengo alrededor. Y me pongo o no me pongo. Porque desde entonces. Y eso que yo estuve ahí unos años antes, y un botánico de la Universidad de Barcelona nos dijo que este camping algún día va a tener problemas. Y no por la geomorfología, por una planta que era especialista de sitios que se removían cada X tiempo por acción torrencial. Dije, mira, no solo de la ¿Se geomorfología. refieren los de las nieves? Al de las nieves. Ay, me preguntan por aquí, ¿son públicos y accesibles estos mapas? Los de riesgos, en algunos sitios sí. Los El ayuntamientos catalán, están haciéndolos. Los de aludes, pues mira, este es de la EMET y a veces, ¿cómo se publican? Pues el IGN no suele publicar tampoco mucho. Pero sí que hay algunos de nieve o algo así. Pero de riesgos están más relacionados en ayuntamientos y algunas comunidades tienen. Lo que pasa, el problema es la escala, que es de muy poco detalle. Entonces te marcan cosas demasiado genéricas. Pero tiene que ser, en el Levante, por ejemplo, con lo de la Rambla, yo pensaba que se lo tomaban más en serio, porque hay gente que se está dedicando mucho a ello desde hace muchos años. Claro, la magnitud de la precipitación que hubo es que era imposible. Ya, claro. Cuando yo escuché 700 milímetros dije, eso va a ser es increíble. Que me dicen a mí que van a caer 700 y digo, 700 va a ser mucho, ¿no? Pero cuando cae eso es que es imposible. La única forma es con mucha antelación tenerlo previsto. Los procesos que veáis me los enviáis por correo, por algún correo. Es importante coordenadas. Las coordenadas, por lo menos os he hecho la foto para que yo luego pueda localizarlo. Este de la Concagua lo he logrado localizar en Google Earth, casi el sitio exacto donde se produce, para ver cuál era el motivo que ocasionaba. Y luego también, bueno, ya me he descargado algún artículo para ver un poco lo que había por allí. Pero en Google Earth he casi localizado el sitio, por lo que dicen lo poco que cuentan, prácticamente lo he localizado, con unas coordenadas mucho mejor. Sí. En Picos de Europa, sí, en Cantabria y en Asturias a las vejigas le llaman argallos, que a muchos os sonará también el término de argallo. ¿No suena argallo? Sí, claro. Los argallos. Allí les llaman argallos. Asturias son muy conocidos. Sí, también son. Y en Pirineos también, por todos. Y bueno, Gredos, muchas morrenas y laderas tienen también muchos de ellos. Pues nada, muchas gracias a todos. Y nada, cualquier cosa a través del correo, a través del club, podéis preguntar si tenéis algún interés más, ¿vale? No me importa. Y ya saldrá la otra. Si os interesa, haceros con las gafitas, que es muy llamativa, es muy espectacular. Agradecer la asistencia tanto presencial como online y ya sabéis la invitación para la próxima sesión en 3D. Ya os informaremos en la fecha que se produzca. Esta proyección se pondrá en el canal de YouTube del club.